Hola a todos, bienvenidos a este documental titulado La sociología de la educación, aportes, desarrollo histórico y perspectivas latinoamericanas. Mi nombre es Víctor Escalante. Yo soy profesor de idiomas aquí en Estados Unidos, en Luisiana, y este tema es un tema muy interesante debido al gran aporte que la sociología hace a la educación. Entonces, en esta presentación, en este pequeño video, vamos a hablar un poquito acerca de los conceptos claves de la sociología, su desarrollo histórico, algunas perspectivas, tanto generales como las perspectivas latinoamericanas de la sociología hacia la educación y finalmente algunas conclusiones. Eh, bueno, lo vamos a trabajar en dos partes, como vieron en la parte de la introducción. En la primera parte vamos a, vamos a hablar acerca de algunos conceptos claves importantes y bueno, pues como muchos de nosotros sabemos, la sociología analiza el cómo vivimos, las reglas que seguimos, ¿sí? Ya sea que seamos conscientes o no, y cómo los cambios sociales afectan nuestra vida cotidiana, cómo algunas actitudes pueden llevarnos a tomar decisiones, ya sean buenas o malas. Y bueno, vamos a estar analizando ese tema un poquito de manera breve porque pues es un tema en el que podríamos quedarnos pues hablar de él por mucho tiempo, ¿no? Bien, este video tiene como objetivo, pues tiene tres objetivos importantes, ¿no? Vamos primero a analizar los conceptos centrales de la sociología aplicada al campo educativo. En este caso, cómo afecta la sociología directamente a la educación, cómo nos vemos beneficiados o, bueno, en este caso, como ya había mencionado, afectados. Vamos también a revisar su evolución histórica, quiénes fueron algunos de los autores que empezaron, como digamos los padres de la sociología, que empezaron a hablar de ella, cuáles fueron sus puntos de vista. Y bueno, también vamos a explorar un poquito acerca de las aportaciones que se han hecho en Latinoamérica, las que se han desarrollado donde donde la sociología no solo describe la realidad, sino que también busca transformarla. Bueno, vamos a empezar. Entonces, una de las preguntas que me llamó la atención cuando estaba investigando más acerca de este tema es la definición en sí de lo que significa sociología, qué es y para qué sirve la sociología. La sociología, pues básicamente como ciencia social que es, se dedica al estudio de las sociedades en general, se dedica a sus instituciones, sus dinámicas y la forma en que influyen en el comportamiento humano. Cuando hablamos de sociología de la educación, que ya es cuando vamos a involucrar un poquito la educación, nos referimos al análisis de cómo la escuela como institución social reproduce, transforma y en ocasiones también desafía las estructuras sociales. Esto es muy importante porque ha tenido un desarrollo histórico bastante interesante, desde cómo en el pasado las instituciones hablaban y trataban de formar al ser humano, al grado de que en algunos puntos llegaba a ser, llegaba a tener demasiada influencia sobre el ser humano y al final pues uno se quedaba con la idea de que ir a la escuela pues era lo que queríamos, que lo que creíamos que era lo mejor para cada ser humano. Y bueno, actualmente pues ya hay unas posturas un poco más abiertas en donde obviamente se puede analizar más el hecho de que si realmente ir a la escuela nos va a permitir adquirir todas esas habilidades que al final nos van a convertir en ciudadanos de bien. ¿Sí? Vaya, como bien mencionaba, las funciones sociales de la educación, que incluyen muchas cosas, incluyen demasiadas cosas. Voy a hablar de manera general y después vamos a tratar
de como desglosarlo, ¿sí? Eh, una de las funciones sociales de la educación es la socialización de nuevas generaciones. Esto es muy importante. Aquí quiero hacer un poquito de énfasis en esto porque quizás en la educación esto quizás sea uno de los pilares más importantes, porque al ir al colegio pues puedes tener un tipo de interacción, socialización con tus compañeros, pues vas a estar transmitiendo aspectos culturales. Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos es muy común que exista el homeschool, que es los estudiantes que se quedan en casa a aprender, pero pierden esta socialización, esta función que la sociología le da a la educación. La pierden porque no están interactuando con sus compañeros. Y bueno, esta nueva generación que es que está en la era digital, pues prácticamente también están haciendo un tipo de interacción entre ellos, pero ya es más virtual que al acudir al colegio y estar con unos amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, dentro de las otras funciones también está la movilidad social, que esta, sin duda alguna, pues va a permitir que vayas cambiando o vayas buscando escalar en cuanto a todas lo que llamamos, no sé, no quisiera llamarlo de esa manera, pero bueno, es una manera de mencionarlo, las clases sociales, pues vas cambiando de una a otra conforme vayas adquiriendo más conocimiento y te vayas integrando más a, vayas subiendo y obteniendo grados académicos, etcétera. Puede ser que puedas cambiar de categoría para ir hacia una categoría un poquito más alta en cuanto a las clases sociales, clase baja, media, alta o clase alta, dependiendo en donde puedas tener acceso. Pero bueno, eso es una de las funciones de la educación también, porque aunque conozco muchos autores y grandes pues, ponentes, filósofos también. Ahora, en el caso recuerdo haber leído en algún momento uno de mis autores favoritos, porque le gusta mucho debatir este tipo de, este tipo de cosas. No se autodenomina filósofo, pero es un especialista en debates, el señor Diego Rusarín. Él habla mucho de cómo la sociología en general, no tanto la educación, porque la educación para este proyecto y este video, pues estamos relacionando todo directamente con la sociología, pero lo que dice Diego es que el ser humano va cambiando de acuerdo a las condiciones materiales que va teniendo, y con eso va escalando tanto de, pues de categoría social o no. Estoy de acuerdo con él. No estoy de acuerdo con él cuando dice que pues la educación no es el único método para llegar a este tipo de movilidad social. Creo firmemente que pues la educación es un gran puente para poder hacerlo. Sí, pero bueno, el hecho de decir que actualmente pues hay demasiadas herramientas en internet, demasiadas herramientas digitales que te pueden ayudar a crecer, pues vaya, sí, definitivamente sí. Y también recae en lo que el ser humano pues a la larga decida hacer. Recuerden lo que mencionabas al principio, las instituciones van a guiar mucho las conductas de los seres humanos, y en este caso van a tener una influencia muy fuerte. Y bueno, dentro de todo esto también esta integración social de la diversidad son, son conceptos sumamente importantes, necesarios, ¿no? Sin embargo, eh, pues diversos autores señalan que la educación pues puede reproducir también desigualdades, ¿no? Cuando responde a intereses económicos o a intereses políticos específicos. Por eso decía Diego Rusarín que él pues muchas veces no cree en el tema de la meritocracia, porque hay mucha gente que desgraciadamente puede estar esforzándose todo el tiempo, siempre, 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 pero en algún punto va a llegar alguien que a lo mejor sin esforzarse tanto pueda tener acceso no sé, a un privilegio en estos círculos sociales. Y bueno, es lo que acabamos de discutir, ¿no? Que también puede reproducir desigualdades cuando responde a ese tipo de intereses. Pero bueno, la educación no es neutral, está cargadísima de valores, de expectativas y por supuesto de relaciones de poder. Hay muchísimas relaciones de poder. Y bueno, comprender eh,
todo esto desde la sociología pues nos va a permitir ver más allá, ¿no? Y entender la interacción entre la escuela y la sociedad, porque tenemos que entender que pues el ser humano cuando empieza a recibir esta formación académica, pues empieza también a formar una nueva, una nueva forma de pensar, empieza a crear su propio razonamiento sobre lo que ve y bueno, la educación pues guía siempre a todos en este sentido. Bien, el surgimiento de la sociología se da en el contexto de grandes cambios sociales, desde la revolución industrial, el crecimiento urbano y nuevas tensiones entre clases sociales, por supuesto. Eh, Comte, Auguste Comte, él propone estudiar la sociedad con el método científico. Pues él proponía hacer eso para poder tener una evidencia, un sustento más sólido, pero el autor Durkheim, él empieza a presentar conceptos de hechos sociales. Cada uno tiene una forma de verlo diferente. Por ejemplo, Marx tenía una manera totalmente diferente de ver esto, de analizar a la sociología. Él analiza el papel del conflicto y la lucha de clases. Marx hacía eso. Era, en ese caso el autor no se enfocaba tanto en, en quizás no se enfocaba tanto en lo que era en cosas como Durkheim, pero sí se enfocaba más en ese papel del conflicto, lucha de clases y cómo salir. Perdón, voy a regresarme, perdón. Eh, ok, bueno, como estábamos mencionando, eh, bueno, los diversos autores que han hecho aportaciones a la sociología, como por ejemplo Durkheim, y estamos hablando de los diferentes puntos de vista que ellos tienen, pues este autor plantea que la educación es un mecanismo esencial para la cohesión social, es un medio para transmitir valores colectivos y para formar ciudadanos capaces de integrarse a la vida social. Es bien interesante porque yo sí estoy totalmente de acuerdo con lo que él transmite, por supuesto. Creo firmemente que la educación es un mecanismo esencial para esto, es un medio muy importante, es quizá en donde la gente empieza a recibir sus primeros valores para tomar decisiones adecuadas o no. Sin embargo, como bien me decía, Marx, por el contrario, él ve en la escuela un espacio donde se puede reproducir la desigualdad social y las ideologías de la clase dominante, que también es un punto bastante interesante porque lo podemos ver a lo largo de nuestra formación académica bueno, nuestra formación de vida, porque ahí es donde también se empiezan a formar ese tipo de carácter de los estudiantes, etcétera, y si luego toman pues caminos en donde se dejan influenciar por ciertas personas, pues termina siendo un problema realmente muy grande, ¿no? En cambio, por ejemplo, Weber, él estudia la educación como una herramienta para obtener prestigio y movilidad social, y es lo que estábamos platicando anteriormente, y señala la importancia de las estructuras burocráticas en los sistemas educativos para no caer en lo que decía Diego Rusarín, de que el tema de la meritocracia, no importa todo lo que hagas, porque al final siempre va a haber alguien que tenga una mejor posición social debido a que tuvo un puesto de privilegio solo por el hecho de conocer a la persona correcta. Entonces, estos tres puntos de vista, perdón, son realmente impactantes y son valiosísimos ya cuando se analizan a fondo. Desafortunadamente, pues no podemos abordar pues ahora sí que demasiado en esto porque pues esta es una presentación breve, pero los invito a que revisen el trabajo de estos autores para que tengan un poquito más de idea de lo que ellos presentan, ¿no? Bien, estas perspectivas, como ya las vimos, tanto de la de Durkheim como la de Marx, como la de Weber, también había otra que, bueno, la Escuela de Chicago, pues introduce métodos de investigación empíricos y tanto empíricos como cualitativos, porque se empezaron a dedicar a estudiar comunidades urbanas, los temas de migración y los contextos de marginalidad. Aquí en Estados Unidos es un tema muy fuerte, el tema el tema social, porque pues se nota mucho todos los días en cada una de la forma, en cada una de las acciones que la gente de repente hace, ¿no? Y también de las cosas que dice. Pero bueno, vamos a revisar la parte 2 de este pequeño
trabajo y nos vamos a concentrar en que la sociología de la educación desde la perspectiva latinoamericana o en América Latina, pues surge con fuerza en los años 60 y 70. Esto marcado por supuesto por las desigualdades estructurales de la región, ¿no? Y a diferencia de las teorías tradicionales, aquí se construye un enfoque crítico orientado a la transformación. Y hay muchos autores que proponen una pedagogía basada en la libertad como Freire, hablan del diálogo, la conciencia crítica y que la educación no debe ser un acto bancario donde el docente solamente deposita conocimiento, sino más bien debe ser un proceso colaborativo donde se construye un verdadero significado, ¿no? Al final, creo que esto es lo que nos hace crecer a todos como personas y debemos de tener pues pues tenemos la mente abierta para poder llegar a hacer esto, ¿no? Y vaya, los problemas gigantescos que tenemos en América Latina, pues incluyen como ya lo habíamos mencionado antes, desigualdad educativa, exclusión de grupos indígenas y aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se da mucho el tema de los afrodescendientes. Aquí en Estados Unidos, ¿no? Pero también en Latinoamérica se da demasiado, ¿no? La falta de recursos y estructuras políticas que por supuesto limitan el desarrollo educativo y el tema de las desigualdades porque se nota mucho como en ciertas regiones tienen más recursos que en otras y luego al mismo tiempo suena un poquito contradictorio, pero se exige casi lo mismo a ambas en contextos muy completamente desiguales, ¿no? Y luego estas perspectivas contemporáneas incluyen la educación tanto intercultural, los enfoques de justicia social, la educación popular y los movimientos comunitarios. Y en estos enfoques la educación se convierte en un medio para empoderar a las comunidades y por supuesto promover cambios estructurales, que al final los cambios estructurales son los que van a permitir que mejoren las condiciones de las personas y no realmente, como decía Diego Rosarín, insisto en él porque es un autor que me ha llamado mucho la atención, no necesariamente tienes que cambiar, no tienes que enfocarte al 100% en brindar una educación de altísimo nivel, sino más bien empezar a hacer pequeños cambios estructurales para que los estudiantes puedan tener mejores condiciones y por supuesto destaquen más, ¿no? En estos aportes contemporáneos, como ya habíamos hablado de la interculturalidad, la justicia social y la educación comunitaria, también estos enfoques, pues, como ya lo mencioné, se convierten en un verdadero medio para empoderar a estas comunidades, pero el gran reto es poder convencer a los líderes que están en el poder para que pueda llegar todo esto a esta gente, ¿no? Y bueno, en conclusión, pues la sociología de la educación, como ya lo hemos platicado bastante, nos permite comprender la escuela como un espacio donde pues van a converger muchas cosas, convergen historia, política, cultura, las relaciones de poder y bueno, en las perspectivas de América Latina, pues esto nos aporta una mirada bastante crítica y transformadora que busca no solamente describir la realidad, sino también construir una educación más justa, inclusiva y por supuesto humana. Es un reto muy grande, ¿no? Es un verdadero reto que pues obviamente va a hacer que nosotros sigamos analizándolo. Es un tema que la sociología tiene de verdad muchísimo todavía que aportar. Permite que pues, nosotros podamos entender cómo la educación está impactando directamente este fenómeno social sumamente complejo. Sí, bueno, pues les dejo aquí un poquito de la bibliografía que he estado leyendo, que les decía que me llamó mucho la atención, que es bastante interesante. Y espero que los invito a que revisen esto, a los autores y nada. Muchas gracias por ver este video. Espero que les sirva. Y si tienen dudas, por favor, o alguna aportación o algo que haya dicho, que se me haya pasado, pues con mucho gusto, por favor, contácteme y será un placer poder discutir este tema tan interesante. Muchas gracias a todos por ver el video una vez más. Bye.